Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Ayer se me olvidó comentar una cosa, y es que tuvimos la decisión de los tipos de interés en el Banco Central Europeo, y hubo una pequeña sorpresa, ya que se esperaba que no hubiese ningún tipo de cambio, que se mantuviese en el 4,25, pero hubo una pequeña subida, un 0,25 más. Actualmente se encuentra en el 4,5%. Pinta fea la cosa en Binance US. Después de todas las dimisiones que estamos viendo, hoy la SEC ha dicho que Binance US no está cooperando con su investigación sobre la empresa. Desde luego que todo esto no tiene buena pinta. Esperemos que no nos den ninguna sorpresa. En cuanto al técnico, revisando el SP500, sesión muy negativa y que nos vuelve a llevar dentro de la estructura operativa. Atentos a esto porque este rechazo a esta zona operativa nos estaría demostrando debilidad. De todos modos, todo este ruido creo que a nivel operativo no nos interesa y que por lo tanto esta estructura lo mejor va a ser retirarla e intentar centrarnos en esta otra, que aquí podríamos estar viendo ya el comienzo de una posible fase B, estructura que nos puede llevar todavía cierto tiempo el ver que se desarrolle, ya que si consideramos que esto pudo llegar a ser la fase A, esperaríamos que la fase B por lo menos llegase hasta el 27 de septiembre. Vamos, más de una semana quedaría entonces. Pero bueno, veremos cómo fluctúa también dentro de esta estructura, a ver si durante la semana que viene podemos llegar a buscar algún tipo de oportunidad operativa más. Como veis, bastante equilibrio en general en el SP500. Veremos cómo evoluciona la situación. Y ahora ya pasamos con Bitcoin, que es lo que nos interesa. En estas últimas horas, como veis, perdíamos esta zona clave que comentábamos que era bastante importante debido a toda la liquidez que había sobre ella, hasta alcanzar la parte alta de la estructura. De momento, siguiendo por completo la hoja de ruta que teníamos. Y la siguiente zona clave más importante va a ser esta zona de aquí, ya que tenemos dos VWAPs, tanto el semanal como el mensual, y también el VPOC de la estructura. Esta es una zona donde deberíamos de ver compradores apoyando este movimiento alcista que trae, ya que en caso de que perdiésemos esta zona y que volviese a encontrar equilibrio en este nodo de aquí, considero que aunque luego pudiese volver a intentar subir, no lo estaría haciendo demostrando la máxima fortaleza. Si los operadores tienen urgencia por llevar al precio a niveles operativos más altos, esperaríamos que en esta zona clave entrasen de forma agresiva, porque si vuelven a encontrar equilibrio en estos precios, significaría que los compradores no tienen tanto control como para llevar al precio a niveles operativos más altos. Entonces va a ser muy importante revisar la acción del precio si llegamos a alcanzar estos niveles operativos, ya que recordemos que venimos de un contexto con una potencial sacudida, en este caso de zona de longs, con posterior reingreso demostrando de momento fortaleza, y lo que estaremos esperando es ver si consigue un poco de liquidez para volver a atacar esta zona operativa, ya que en el primer intento comentábamos que estaba perdiendo cierto momentum alcista, y ahora entendéis también por qué comentábamos ayer la importancia de proteger operativas en long una vez alcanzamos la parte alta de la estructura, y sobre todo después de evidenciar este evento climático también. De momento seguiríamos favoreciendo setups en long hasta que veamos cómo el precio reacciona a esta zona si la llegásemos a alcanzar. En esta zona, como os comento, tenemos que ver compradores de forma agresiva. Por suerte o por desgracia, entramos ya en fin de semana y tampoco me extrañaría que pueda estar lateralizando sobre esta zona durante los próximos días, esperando la apertura del lunes. En ese caso, llegaríamos a analizar una posible estructura aquí también para prepararnos de cara a la semana que viene. Pero esto ya sería para los próximos días. Si viésemos obviamente que lateralizan estos precios. Ahora vamos a revisar un poquito nuestras herramientas. Mirad cómo después de absorber toda esta liquidez que veíamos sobre los 26.670, el precio terminó con este movimiento alcista y comenzó con este pequeño retroceso. Ya he buscado aquí un poco de liquidez que había sobre los 26.214 más o menos, pero vemos también liquidez en niveles operativos más bajos, que estas zonas ya las comentábamos ayer también, por ejemplo en torno a los 25.750
y en torno a los 25.400. Eso sí, ahora mismo hay una zona que tiene aún más liquidez, que es la zona de los 27.000, por lo que podría ser un nivel que visitemos durante este fin de semana si comienza a lateralizar para buscar liquidez. Si nos centramos en el apalancamiento de 50 y 100x, vemos algo también muy similar, y si nos centramos solamente en 100x, vemos como hay mucha liquidez sobre los 26.000. Se está empezando a formar un poquito también sobre los 26.700. Además, si nos fijamos en el indicador de dirección, veréis la increíble precisión que ha tenido con el final del movimiento alcista, coincidiendo con la búsqueda de liquidez de toda esta zona que estaba cargadísima, y como veis aquí ya el indicador nos decía que terminaba esa tendencia alcista. Actualmente el indicador estaba marcando una tendencia bajista, pero como veis en estos últimos minutos ya ha dejado de marcarla, por lo que quizás en las próximas horas no vaya a buscar liquidez en niveles operativos más bajos. Ayer os pregunté si os interesaba que lanzase de vez en cuando algunas actualizaciones en Twitter, en X, y todos me dijisteis que sí prácticamente. Así que a lo largo del fin de semana estaré compartiendo un poco cómo está la situación. También obviamente tendremos análisis mañana, pero recomiendo que me sigáis en Twitter X. Sinceramente no sé cómo decirlo, creo que el nombre correcto es X, pero bueno, digo Twitter porque hay gente que todavía piensa que se sigue llamando Twitter. Pero bueno, lo dicho, que os dejo el enlace en la descripción como siempre por si queréis tener esta información también de vez en cuando. Sobre todo lo iré compartiendo cuando vea que hay algo interesante, algo que podáis incorporar a vuestra operativa. Una zona que también me llama mucho la atención, sobre todo más enfocado ya en la operativa de swing, son los 28.550 aproximadamente. Esta zona es importante en caso de que viésemos que el precio busca liquidez sobre esta zona de máximos y que posteriormente reingresan nuevamente en la estructura operativa, ya que esa sería la sacudida que predominaría en la misma. De momento la que está predominando el análisis es esta última sacudida que comentábamos anteriormente, pero lo comento también para que lo tengáis en cuenta en vuestros análisis. Obviamente para eso primero hay que volver a estos precios, pero de momento teniendo en cuenta nuestro mapa de ruta podría ser un objetivo a medio plazo en caso de continuar y que no hubiese un cambio de contexto. Revisando Bookmap observábamos cómo había aquí una zona de compras sobre los 26.200 intentando defender el precio y que no continuase cayendo. Después de este rebote que estamos viendo en estas últimas horas ya se empiezan a retirar estas órdenes de compra dejando más margen en caso de comenzar a ver ventas, ya que podrían llegar a atravesar esta zona con menor resistencia. En el multibook la situación no ha cambiado mucho, así que no voy a perder aquí mucho tiempo y vamos a revisar ya de Kingfisher. En los mapas de medio plazo vemos cómo la zona de longs se ha cargado bastante después de este movimiento alcista. En este caso, como veis, hay confluencias entre las dos herramientas que nos dan mapas de liquidaciones, por lo que podremos esperar que en el corto plazo buscase toda esta liquidez que estamos observando. Yo creo que será bastante importante si vemos que se activa el indicador de dirección del lado bajista, a buscar toda esta liquidez que estamos observando en ambas plataformas. Como veis aquí tenemos liquidez sobre los 26.195 y sobre los 25.830, que por cierto recuerdo que tenéis los enlaces a todas las herramientas que utilizo en la descripción del vídeo. Revisando los CVDs vemos como todos continúan en general con la tendencia de ventas que traían en el spot. Aquí hubo un movimiento bastante extraño por parte de BitGet, pero bueno, fue una compra y luego una venta que más o menos se acabó quedando en tablas. Y luego Bitfinex, que también hizo un movimiento parecido pero a la inversa, en este caso descargando de forma agresiva. BitMEX está un poco de lado, pero bueno, al final vemos como sí que hay cierta divergencia entre el spot y el precio, y OKX yo diría que más siguiendo al precio. En los mapas de corto plazo, en este caso estamos viendo cómo se ha formado liquidez por parte de los short, queda un poco todavía por parte de los long hasta los 26.210, pero por parte de los short vemos bastante hasta los 26.830.